Hola, ¿qué tal? Un saludo y un gran honor el poder estar de nuevo reunidos en este tipo de reflexiones de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a hablar de un tema también importante, que es el aprovechamiento del tiempo. Hay una frase en latín que es como está titulada esta reflexión, la reflexión de esta ocasión, que es Carpe Diem. Esta frase en algún momento fue utilizada por una película de un actor ya fallecido, Robin Williams, en una película titulada La Sociedad de los Poetas Muertos. Y lo que sucedía en esa trama era algo que, en este caso, el personaje de este señor Robin Williams era un profesor llamado John Keating, y tenía a su cargo pues a cierto número de jóvenes, y lo que trataba de hacer era pues transmitirles su conocimiento y tratar de que sus vidas se enfocaran en algo que realmente valiera la pena. Desafortunadamente, en nuestros tiempos la frase ha sido utilizada, pero de una manera distinta. Ahora el Carpe Diem que se utiliza, o el Carpe Diem con el que se está transmitiendo en la sociedad, es que vivas al día y que aproveches el día en hacer cualquier tipo de banalidad o cualquier tipo de cosas que no te llevan a ningún lado, simplemente porque tengas una satisfacción momentánea, en el dado caso en alguna satisfacción personal, y que no te importe el día del mañana, que no te importe las consecuencias de lo que estás haciendo, simple y sencillamente que vivas el día, porque no hay otro enfoque que debas de utilizar más que el poder hacer cualquier cosa, y que todo lo que hagas pues te cause una gran satisfacción. Entonces, Carpe Diem, aprovecha el día. La frase que me llamó mucho la atención de esta película, de lo que llama a ser, de lo que define este personaje de la película, les expresa a sus alumnos la siguiente oración: Carpe Diem, porque somos alimentos para los gusanos, porque aunque no lo crean, un día todos los que estamos en esta sala dejaremos de respirar, nos pondremos fríos y moriremos. Aprovechen el día, muchachos, hagan que sus vidas sean extraordinarias. Paradójicamente, el ser humano en nuestro tiempo, la sociedad, no tiene una base cristiana, una base bíblica con la cual definir los conceptos trascendentales para la vida, y la sociedad se ha envuelto en una especie de guerra cultural, en la cual conceptos que estaban muy arraigados en la sociedad hoy han sufrido una transformación terrible. En lugar de ser una transformación para bien, ha sido una transformación para la destrucción. Y eso pasa con ese tipo de conceptos de Carpe Diem, de aprovechar el día, no como un aprovechamiento para hacer cosas banales, sino un aprovechamiento en el sentido bíblico, un aprovechamiento en el sentido que realmente lo que estás haciendo es algo que te beneficiará, o habrá consecuencias para ti
ya sea a corto, mediano o largo plazo. La sociedad hoy, los jóvenes, no ven más allá de lo que tienen delante de sus ojos. Para ellos es simple y sencillamente un vivir y un tratar de ser un foco de atención al tener popularidad, tener fama, prestigio, tener seguidores, tener me gustas en las redes sociales, tener likes, tener mucha popularidad, que lo que compartes sea bien visto para todos tus contactos, pero realmente no hay una visión a largo plazo de lo que estamos haciendo. Y hay varios pasajes en la escritura que nos ayudan a entender lo que realmente merece la pena, lo que realmente merece que pongamos todo nuestro empeño y que pongamos todas nuestras fuerzas en hacer o realizar en nuestra vida. Podemos reflexionar en la palabra de Dios y regresarle un sentido correcto a lo que la sociedad está perdiendo hoy en día. La invitación de esta reflexión es para que tengamos un sentido correcto de lo que es aprovechar bien el tiempo, un sentido correcto de lo que es imprimir en nuestro ser, en nuestras fuerzas, un objetivo real, un objetivo que realmente nos lleve a ser personas mejores y nos lleve a reflejar una comunicación y un crecimiento espiritual. El Salmo 90, en su versículo 12, dice: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Muchas veces lo que se nos invita en las diferentes ramas de la sociedad es a que tengas experiencias, que te avientes de un paracaídas, que entres a tal o cual competición, que te dediques a tal o cual profesión que te traerá muchos recursos económicos, y se deja de lado realmente lo que es de mayor importancia, de mayor peso, que es la verdadera sabiduría, el verdadero aprovechamiento de cada uno de nuestros días. El Salmo 90 es una reflexión de realmente la brevedad de la vida humana. Es una reflexión a tener una clara perspectiva de que estamos en este mundo, y cuando menos lo pensemos estaremos ya en nuestra vejez, o tal vez estamos ya dejando esta vida, y si volteamos hacia atrás no encontraremos algo que realmente hayamos hecho que tenga un verdadero valor. Este salmo, como les decía, es una reflexión sobre la brevedad de la vida, una reflexión sobre el pecado y la muerte, sobre lo que estamos haciendo y las transgresiones que estamos haciendo con respecto a seguir los lineamientos de Dios, o optar por hacer todo lo que se nos venga en gana. Y una petición, una reflexión para que el humano se ocupe de las cosas que realmente trascienden, de las cosas que realmente llenan nuestro corazón de sabiduría. Que cada vez que entremos a la lectura de la palabra de Dios, cada vez que
estemos comprometidos con algo, con algún objetivo profesional, con algún objetivo de vida, estemos conscientes de que Dios nos dará la sabiduría para hacer las cosas de manera correcta, de hacer las cosas que realmente tengan una verdadera importancia, un peso real en nuestra vida. Luego también en Colosenses capítulo 4 dice: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Haciendo también una reflexión de nuestras conversaciones, nuestras pláticas, los contenidos a los cuales les prestamos atención. Muchas veces estamos envueltos en muchas problemáticas y a raíz de ello pues vienen muchas conversaciones, ya sea hablar de temas de política, de deportes, de aficiones, hacia contenidos en redes sociales o en las diferentes plataformas de contenidos de entretenimiento, y podemos hablar amenamente de muchas cosas, que la película fulanita, que la serie tal, que ya empezó la nueva temporada, o que esta serie te la recomiendo, está muy buena. Y está bien tener tiempo de esparcimiento, de entretenimiento, es sano. Obviamente teniendo en cuenta el tipo de contenidos que estamos consumiendo, porque dependiendo de lo que tengamos en nuestro corazón, hay cosas que nos afectan de una manera directa en nuestra vida espiritual, y es en esas circunstancias que debemos de evitar todo lo que nos cause un pesar, o que nos cause algún tipo de confusión en nuestra vida espiritual. Entonces, lo que nos dice el pasaje es que todo lo que hagamos, lo hagamos con sabiduría, que nos conduzcamos con sabiduría, y que la gente con la cual estamos teniendo comunicación, ya sea si conoce o no conoce de Dios, pues obviamente todo cuanto nosotros platicamos, todo cuanto nosotros nos desenvolvemos, pues hay cierta conducción que nos va a llevar siempre a hablar de lo importante que es el Evangelio. Entonces, tal vez estemos hablando de alguna película, alguna serie, alguna noticia, y en una mente como dice la palabra de Dios, que tenemos la mente de Cristo, en una mente que está persuadida por la palabra de Dios, y que como un verdadero cristiano estamos alimentándonos todos los días. Todas las cosas que vemos a nuestro alrededor o que consumimos nos puede dar una perspectiva bíblica. Esto es, según la situación que está pasando, ya sea en la vida real o en una ficción, nos lleva a hacer una comparación de las verdades bíblicas, y hacer una reflexión y una conclusión de las verdades bíblicas. Y muchas veces estamos platicando y nos acordamos de eso que Dios nos revela a través de la comunión con Él, y vemos que realmente es un aprovechamiento de decir, sí, estamos hablando de tal o cual tema, pero aquí cabe hablar de una verdad bíblica, de una verdad que Dios ha planteado a través de sus profetas, y a través de las circunstancias y todo lo que ha quedado plasmado en su palabra. Entonces, todo lo que nos ocupa en nuestra vida cotidiana con las personas que no conocen de Dios, de alguna u otra manera nos conduce a hablar de Dios, y compartir el mensaje tan maravilloso
del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, Eclesiastés 12, en el versículo 1, dice: acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas: no tengo en ellos placer. Recordemos que, como decíamos en un principio, el Carpe Diem que está siendo hoy transmitido es hacia los jóvenes que no se interesen más que en cumplir con todos sus requerimientos de placer, que puedan tener un favoritismo hacia uno mismo, y todo lo que quieras hacer y todo lo que quieras experimentar, adelante. A ver, aquí nos dice este pasaje que es bueno y es necesario estar en comunión con Dios desde ya, en cualquier punto de nuestra vida, más aún cuando tenemos esa fuerza de nuestra juventud, porque vendrán días malos, vendrán días en los cuales vamos a querer hacer cosas y vamos a estar impedidos físicamente, o vamos a estar impedidos en algún tipo de traba en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya se nos acercó la vejez, o ya tenemos algún problema de salud, y no hay esa capacidad que un joven tiene para hacer muchas cosas. Hay una fuerza que le permite al joven hacer muchas cosas, y si el joven está conducido por Dios, pues alabado sea el Señor, porque podrá hacer muchas cosas, podrá tener mucho contacto y mucha experiencia de hacer las cosas como Dios le concede en la sabiduría de su corazón al momento de tener una comunión con Dios. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. No esperes a que ya haya una adultez, una vejez que te impida hacer muchas cosas de las cuales tal vez te pese por no poder hacerlas cuando en su momento tenías la fuerza y la capacidad para hacer todo esto. 1 Corintios 7, a partir del versículo 29, dice: mas esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, y los que lloran como si no lloraran, y los que se regocijan como si no se regocijaran, y los que compran como si no tuvieran nada, y los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Aquí debemos de tener un poco de cuidado con lo que está planteando el autor de la carta a los Corintios, porque este puede ser un pretexto, ¿verdad?, para no cumplir con nuestra labor en el hogar. El apóstol no está recomendando no tener nuestras funciones como esposos ni como padres. No está recomendando dejar de amar a nuestra esposa, dejar de proveer para nuestra familia. No está haciendo eso el apóstol. Lo que está haciendo es poner un claro énfasis en que en el cielo, en el mundo con Dios, en la alabanza a Dios, ya no habrá estas relaciones de matrimonios que hay en la tierra. Por lo tanto, como los días también ya estamos en los últimos días, y hay un gran desaprovechamiento del tiempo, lo que el apóstol está diciendo es que tengamos un claro enfoque de cumplir con nuestras obligaciones, pero teniendo como prioridad las cosas espirituales. Esto es el conducir, en guiar a tu esposa, a tus hijos en las cosas espirituales, como prioridad, como primer punto en la vida familiar, y en lo que haces afuera de igual manera.
no tener un ancla que te detenga de hacer cosas para Dios, sino que tu relación familiar sea un impulso hacia llevar el mensaje a las demás personas de que conozcan el Evangelio, de que se arrepientan y que tengan una vida nueva en Cristo Jesús. Sí, el apóstol no está diciendo, o sea, estás casado, pero olvídate de eso, o enfócate en salir, en ser misionero, en irte, en salir de tu casa y no regresar hasta en la noche, con tal de que pases de casa en casa y les estés hablando de la palabra de Dios. También Dios nos preguntará, nos cuestionará sobre nuestra obligación en nuestro hogar. Por lo tanto, no sería correcto interpretar este pasaje como un permiso para no cumplir con nuestras obligaciones, sino todo lo contrario. El estar completamente en armonía con nuestro hogar y con nuestras funciones como esposos y como padres, y también el tener en nuestro corazón el deseo de que más y más hogares puedan tener una comunión correcta con Dios y que el tiempo sea aprovechado de una manera correcta, de que no estén habiendo problemáticas en las familias por desobligaciones o por enfoques incorrectos del tiempo y de las cosas que se hacen en un hogar, sino que Dios conduzca cada hogar de manera correcta y que estemos conscientes de que esta vida es pasajera, de que esta vida es solamente una preparación para la vida eterna. Efesios 5:15 al 17 dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Aquí está en el versículo 16 ese carpe diem, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, dice. Es un llamado a la prudencia en cómo vives como cristiano, cómo vives como miembro de esta sociedad. Mirar, aquí el apóstol dice: por tanto, tened cuidado de cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Una función específica de tener cuidado, de ver qué es lo que estamos haciendo, ser autoanalíticos de todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos aprovechando. Si estamos despilfarrando nuestro tiempo en cosas que no son importantes, o que realmente estemos aprovechando el tiempo y estemos dedicándole el tiempo a nuestra familia, a la lectura de la palabra de Dios, al conocer a Dios, al transmitir el conocimiento que Dios nos da. Y estos versículos nos hablan de un desafío muy importante para el cristiano. Primeramente, el desafío de comportarnos en una forma correcta, que debemos de ser cristianos en nuestro comportamiento, no dejando lugar a la crítica. Esto es de que debemos ser cristianos todos los días, no solamente los domingos. Todo nuestro comportamiento debe ser conforme a la palabra de Dios y conforme a lo que Dios nos ha permitido experimentar y el conocimiento que nos ha dado a través de la predicación de nuestros pastores, de la predicación, del estudio de la palabra de Dios y de la experiencia que como iglesia nos da. Y el desafío de redimir el tiempo, el desafío de estar aprovechando el tiempo y que no estemos involucrados en cosas que no nos traigan un crecimiento espiritual, porque nos damos cuenta que el valor de la oportunidad, la idea es que tengamos un aprovechamiento de cada oportunidad de estar con nuestra familia,
de hablar con alguna persona, ya sea un familiar, un vecino, una persona que nos atiende, y de tener conversaciones que realmente traigan al corazón sabiduría, que traigan un aprovechamiento de todo lo que está Dios permitiéndonos que aprendamos en nuestra vida, y que ese crecimiento que se esté dando en nosotros sea también un mecanismo de crecimiento para nuestra familia, para nuestros amigos, para todas las personas con las que tenemos con contacto en la sociedad. Finalmente el versículo 17 dice: así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. ¿Sí? O sea, no se trata de formularnos nuestra manera de pensar, sino que construyamos nuestro pensamiento con respecto a la voluntad de Dios que ha sido entregada a nosotros en la Escritura. Por lo tanto, es necesario que para un cristiano, para un hijo de Dios, para un creyente, haya un contacto con Dios cotidiano, un contacto con Dios diario, y que no sea una mera lectura de la palabra superficial y vagamente, no. Que tengamos realmente ese deseo de aprender, ese deseo de realmente crecer y de entender las cosas que están expresadas en la palabra de Dios, y tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente toda esa sabiduría que nos va a permitir carpe diem, que nos va a permitir aprovechar el tiempo, no desperdiciar nuestra vida en cosas que no nos van a beneficiar de ninguna manera, sino que todo lo que hagamos sea de provecho para nosotros, para nuestra familia y para los que son cercanos a nosotros, y también para todo aquel que nos escucha y que escucha el mensaje que tenemos que entregarle. Así que, hermanos y amigos, esta reflexión nos ayude a aprovechar bien el tiempo. Que el Señor los bendiga y nos vemos en otra reflexión. Hasta pronto.